Probabilidad, axiomas y operaciones. La probabilidad es una herramienta que permite evaluar el grado de certeza de las conclusiones acerca de un fenómeno estudiado de la población, cuando solo tenemos información de la muestra. La letra P se utiliza para designar la probabilidad de un evento, siendo P de A la probabilidad de ocurrencia de un evento A en un experimento aleatorio. Planteamiento clásico. La probabilidad de que suceda el evento A va a ser igual a los casos favorables entre los casos posibles. Ejemplo, lanzar una moneda y que caiga águila es la probabilidad de que caiga águila igual a un caso favorable entre dos casos posibles, o sea, un medio. Planteamiento de frecuencia relativa. La fracción de veces que se repite un número de casos favorables en un conjunto de casos posibles. Ejemplo, si lanzamos una moneda 15 veces y en 7 casos sale águila y en 8 casos sale sol, la frecuencia relativa sería 0.4667 y 0.5333 respectivamente. Planteamiento subjetivo. Probabilidad asignada a un evento por parte de un individuo bajo su experiencia. Ejemplo, el presidente tiene un 35% de posibilidad de ganar las próximas elecciones si se reelige. Experimento y el espacio muestral. Un experimento es el proceso mediante el cual se obtiene una observación o medición. Un experimento aleatorio es la reproducción controlada de un fenómeno con cierta incertidumbre del resultado que se obtendrá. Un espacio muestral es la totalidad de los resultados posibles de un experimento aleatorio. El espacio muestral discreto está formado por un conjunto numerable de eventos. Ejemplo, el espacio muestral de lanzar un dado serían todos los casos posibles de su lanzamiento, es decir, el espacio muestral estaría formado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 o por 6, que son los casos posibles. Evento. Es un subconjunto del espacio muestral y se representa con letras mayúsculas. Evento elemental, simple o punto. Es el resultado que se observa en una sola repetición del experimento. Por ejemplo, un dado está compuesto por 6 caras y cada una de ellas representa un evento simple, dado que cada una de las caras se puede obtener como resultado y tiene la misma posibilidad de ocurrencia. Por lo tanto, si yo quiero que en el primer lanzamiento caiga 1, la probabilidad de que caiga 1 sería igual a un sexto. Evento compuesto. Es un conjunto de dos o más posibles eventos simples, denotados por una letra mayúscula. Ejemplo, al lanzar un dado, sacar un número mayor o igual a 4. A sería igual a 4,6, A. Eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. Cuando ocurre un evento, los otros no pueden ocurrir y viceversa. Eventos mutuamente no excluyentes. Eventos que ocurren de manera simultánea. Axiomas de probabilidad. Axioma 1. Si A es un evento del espacio muestral, entonces la probabilidad del evento A es o está contenida, probabilidad de A va a ser mayor o igual a 0 y la probabilidad de A va a ser menor o igual a 1. Axioma 2.
Si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de obtener A o B es igual a la probabilidad de obtener A más la probabilidad de obtener B. Axioma 3. En general podemos decir que la suma de las probabilidades de todos los posibles eventos mutuamente excluyentes es igual a 1. Por lo tanto, la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de A hasta n va a ser igual a 1. Aplicaciones de probabilidad. De una caja que contiene 5 pelotas azules, 3 negras y 4 rojas, se extrae una pelota. Hallar la probabilidad de que la pelota extraída sea roja. Si observas, la probabilidad de que se extraiga una pelota roja va a ser igual al número de casos favorables, que en este caso serían 4, entre el número de casos posibles, 12 pelotitas. 5 más 3, 8, más 4, 12. Simplificando, nos queda un tercio. Nuevamente, hallar la probabilidad de que la pelota extraída sea negra. Por lo tanto, la probabilidad de que sea negra sería igual a los casos favorables, que son 1, 2, 3, entre el número de casos posibles, que sería 12. Simplificando, quedaría un cuarto. C. Hallar la probabilidad de que la pelota extraída sea negra o roja. La probabilidad de que sea negra o roja sería igual a la suma de las probabilidades. Es decir, que hablamos de un evento mutuamente excluyente o disjunto, que no pueden suceder los dos a la vez. Por lo tanto, que salga una pelota negra sería 1, 2, 3 de 12 posibles. Y se le suma 4 rojas dividido entre 12 posibles y esto nos da un total de 7 doceavos. En el inciso D dice que ni negra ni roja. Por lo tanto, si ya sé cuál es la probabilidad de extraer una pelota y sea negra o roja, podemos manejar el complemento, que en este caso sería a 1, que es la probabilidad, restarle los 7 doceavos y obtendría la probabilidad de 5 doceavos. Es decir, esa es la probabilidad de que a la hora de extraer una pelota no salga ni negra ni roja. Operaciones de probabilidad. Eventos mutuamente no excluyentes. Unión. La probabilidad de que suceda el evento A o suceda el evento B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambas. Significa que al menos uno de los eventos sucede. Si nos apoyamos en un diagrama de Venn-Euler, observamos que la probabilidad de que suceda A es todo el círculo de color lila. Si queremos la probabilidad de que suceda B, sería todo el círculo de verde. Si le queremos restar la intersección, tendríamos que restar el valor que se encuentra en esta parte. Si lo representamos como una tabla de probabilidad conjunta, obtendríamos la probabilidad de que suceda B y abajo la probabilidad de que no suceda, la probabilidad de que suceda A y la probabilidad de que no suceda. Entonces, la intersección se encuentra en esta parte y el total de B se encuentra aquí, mientras que el total de A sería aquí.
Otra de las operaciones es intersección. La probabilidad de A y B. Los eventos ocurren al mismo tiempo. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que suceda A y B, tendría yo que tomar el valor de la intersección. Si estamos en una tabla de probabilidad conjunta, entonces tomaría yo este valor. Complemento. La probabilidad de que sean todos dentro del espacio muestral, excepto la unión de A con B. Significa que A unión B no ocurre. Por lo tanto, solamente tomaríamos en cuenta los valores que están fuera de esta unión. Si estamos en una tabla de probabilidad conjunta, el valor que le corresponde sería la intersección de B' con A', que corresponde al universo. A todos menos la A unión B. Diferencia. La probabilidad de obtener solo A, o mejor dicho, de obtener A pero no B, o la probabilidad de obtener B pero no A. Entonces, si nosotros tenemos una tabla de probabilidad conjunta y observando nuestro diagrama de Venn-Euler, observamos que si al evento A le quito el evento B, solo me quedaría esta parte, que corresponde a esta intersección. La probabilidad de que suceda A y no B. O puedo decidir tener a B, pero no a A, y corresponde a esta intersección. Probabilidad de que suceda B y no A. Estas son las 4 operaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones de probabilidad mediante el diagrama de Venn-Euler. La consultoría administrativa y la financiera son las consultorías más comunes contratadas por las empresas. La primera es controlada por el 10% de las empresas y la segunda es controlada por el 15%. Y el 3% de las empresas contratan ambas. Primero, veamos nuestros datos. Tenemos la probabilidad de contratar consultorías administrativas en un 10%. Lo podemos transformar a una probabilidad relativa o manejarlo como porcentaje. Si nosotros queremos, si observamos, también tenemos las empresas que contratan consultoría financiera en un 15% o transformado a 0.15. Y tenemos la probabilidad de las empresas que contratan consultoría administrativa y consultoría financiera, y esto es igual al 3%, que es igual al 0.03. Si lo representamos en un diagrama de Venn-Euler, tendríamos lo siguiente. La probabilidad de que se contrate la consultoría administrativa es de 0.10, pero colocamos primero la intersección, que es 0.03, que indica que es la probabilidad de que se contrate la consultoría administrativa y la consultoría financiera. Recordemos que todo este círculo contiene la probabilidad de que se contrate la consultoría administrativa, que es igual a 0.10. Pero si yo ya tengo 0.03, para obtener lo que falta, tendría yo que restarle a 0.10 el 0.03 y obtener un 0.07. Lo mismo aplica para
la consultoría financiera. Todo este evento está representado por el círculo. Por lo tanto, si el total es de 0.15, tengo que restarle a 0.15 el 0.03 y obtendría el 0.12. La suma del 0.12 más el 0.07 más el 0.03 me da un total de 0.22. ¿Cuánto me falta para 1? Recordemos que el universo contiene la probabilidad que es igual a 1, la probabilidad total. Entonces, si a 1 le resto el 0.22, afuera tendría 0.78. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate solo la consultoría administrativa? Esta parte que observas o esta probabilidad que observas es el solo. Si yo elijo todo este evento que está formado por el círculo, sería el 0.10, pero significa que sería la consultoría administrativa. Por lo tanto, si yo solo, la palabra clave, solo quiero que contrate a la consultoría administrativa, pero no a la consultoría financiera, la resta me da este valor. Es decir, a 0.10 le voy a restar el 0.03, como lo habíamos mencionado anteriormente, y solo me va a quedar el 0.07. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate solo la consultoría financiera? Palabra clave, solo. Entonces, es una diferencia. Significa que a la probabilidad de que se contrate a la consultoría financiera le debo restar que también se contrate a la consultoría administrativa para solo dejar la contratación de la consultoría financiera, que en este caso sería restarle la consultoría administrativa a la consultoría financiera y obtengo el solo 0.12. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate al menos un tipo de consultoría? Al menos es mínimo una. Este valor, al igual que el que se encuentra aquí, representan el solo una. El valor que se encuentra en la intersección representa a ambas. Por lo tanto, al decir al menos un tipo, tendríamos que sumar el valor de los solos más el de ambas. Es decir, unión, unir a la consultoría financiera con la consultoría administrativa, sumado 0.07 más 0.03 más 0.12, me da el valor de 0.22. Esa sería la probabilidad. Inciso ahí sería D. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar no contrate ningún tipo de consultoría? Entonces, si observan, este evento es que se contrate a la consultoría administrativa. Este otro es que se contrate a la consultoría financiera. Al unirlos, decidimos que al menos un tipo de consultoría se va a contratar. Pero si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que no se contrate a ninguno, entonces sería este valor. ¿Cómo se representa? Pues de la siguiente manera. 1 a la consultoría, al evento de la consultoría financiera con el evento de la consultoría administrativa y le pongo C o comita. Eso representa el que no se contrate. O sea, son todos menos la unión de ellos. Por lo tanto, sería 0.78. Vamos a ver el mismo problema, pero ahora
realizándolo o resolviéndolo mediante una tabla de probabilidad de contingencia. Los datos son los mismos, pero ahora vamos a construir nuestra tabla. Si observan, primero puedo poner en la primera columna ya sea la consultoría administrativa o la consultoría financiera. Solo que si en la primera columna pongo la consultoría administrativa, en el primer renglón debe ir la consultoría financiera. Si yo digo consultoría financiera, en la parte de abajo debe ir el complemento, la no consultoría administrativa, perdón. Si en la parte de arriba puse la consultoría financiera, tiene que ir su complemento, el no consultoría financiera. Ahora, ¿cómo construyo esta tabla de contingencia? Colocamos los totales y observen, la probabilidad de que se contrate a la consultoría administrativa es del 10% o de 0.10. Eso corresponde a mi total. Ok. La probabilidad de que contrate a la consultoría financiera equivale al 15% o al 0.15. Eso equivale a mi total. Pero este es que contrate a la consultoría administrativa y contrate a la consultoría financiera. Estamos hablando de eventos mutuamente no excluyentes, es decir, que puede suceder ambas cosas. Por lo tanto, puede que suceda que contrate a la consultoría financiera y a la consultoría administrativa. Aquí es donde se coloca el valor de la intersección. Posteriormente, coloco los totales, consultoría financiera, 0.15, y consultoría administrativa, 0.10. La suma de esta columna y la suma de este renglón me deben dar como total 1, pero para llegar a él, lo que hago es utilizar las diferencias, es decir, si yo tenía aquí 0.03, se lo resto a 0.15 y me da un total de 0.12. Significa que esta es la probabilidad de los que no contratan consultoría administrativa. Ahora, si esta es la probabilidad de que contraten la consultoría administrativa, ¿cuál sería la probabilidad de que no contraten la financiera? Entonces, la diferencia de 0.10 le resto el 0.03 y obtengo el 0.07. Acuérdense que trabajamos con complementos, por lo tanto, la suma de estos dos me debe dar el total y la suma de la consultoría financiera me debe dar el total. A la hora de colocar aquí el 1, lo mismo sucede. La suma de la consultoría administrativa con la no consultoría administrativa, que sería su complemento, es de 0.9. La suma me debe dar 1. Y aquí, si tengo 0.15 para 1, pues es 0.85. Si tengo 0.07 y se lo resto a 0.85, me da el otro complemento. Por lo tanto, queda construida nuestra tabla de probabilidad conjunta. Ahora, si queremos contestar las preguntas anteriores, solo tendríamos que hacer lo siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate solo la consultoría administrativa? Aquí la notación sería de diferente manera. Observa, yo quiero que contrate la consultoría administrativa y no quiero que contrate la consultoría financiera. Por lo tanto, lo expreso de esta manera y sería igual a 0.07. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate solo la consultoría financiera? Ahora mi notación quedaría como probabilidad de que no se contrate a la consultoría financiera y se contrate a la consultoría administrativa. Entonces,
me quedaría, ay, aquí tengo un error, ¿ya se fijaron? Esta comita no va aquí, esta sería de este lado. Entonces aquí sería CF y intersección CA', que sería este valor 0.12. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar contrate una consultoría de administración o una consultoría financiera? Dado que estamos hablando de eventos mutuamente no excluyentes, es decir, que pueden suceder ambos a la vez, entonces tendríamos que utilizar esta fórmula. Recordemos que cuando tenemos eventos mutuamente no excluyentes, la fórmula dice probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambas. Entonces, en este caso, la probabilidad de que contrate a la consultoría financiera o a la consultoría administrativa va a ser igual al total de la consultoría financiera más el total de la consultoría administrativa y le voy a restar esta intersección porque solo quiero la financiera sin la administrativa y la administrativa sin la financiera. Al sumar y restar obtengo un valor de 0.22, que es el mismo valor que nos dio en el ejercicio anterior usando el diagrama de Venn-Euler. Ahora, el inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa escogida al azar no contrate ningún tipo de consultoría? ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense, ningún tipo de consultoría sería esta intersección. Sería que no contrate la financiera, esto es lo que indica la apóstrofe, y no contrate a la administrativa. Por lo tanto, nos da lo que queda en el universo, 0.78.